Cuando recibí la foto por WhatsApp de la cena de Navidad en casa de mi hijo Eduardo, con toda la familia reunida alrededor del árbol iluminado y la mesa llena de comida, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaban todos: mi hijo, mi nuera Carolina, mis nietos y hasta los padres de ella sentados en el lugar de honor, todos sonriendo para la cámara perfecta de las redes sociales. Todos menos yo, que había pasado la Nochebuena completamente solo con una lata de atún y un pan bolillo, esperando una invitación que nunca llegó. Pero lo que pasó 3 días después, cuando don Arturo, el suegro de mi hijo, tocó a mi puerta con una caja llena de documentos y una expresión de furia en el rostro, cambiaría todo para siempre. Pensé que a mis 72 años ya había experimentado todos los dolores que un padre puede sentir. Pero nada me preparó para descubrir la verdad que ese hombre venía a revelarme. Antes de contarte cómo una conversación de 30 minutos me hizo entender que mi hijo me había estado mintiendo por años, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que te harán reflexionar sobre el valor de la familia verdadera. Este relato es para todos los padres que alguna vez se sintieron olvidados por sus propios hijos. Te prometo que el desenlace te dejará sin palabras, así que quédate hasta el final. Soy don Ramiro. Tengo 72 años y vivo en Puebla, en una casita modesta del barrio de Analco que compré con el sudor de 40 años trabajando como maestro de obra. Toda mi vida la pasé construyendo casas para otros, levantando muros con mis propias manos, mezclando cemento bajo el sol inclemente de Puebla. Mi esposa Guadalupe murió hace 8 años de cáncer y desde entonces vivo solo en esta casa que huele a cal, a cemento viejo y a recuerdos que me acompañan en el silencio. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi único hijo, al que crié con tanto sacrificio, me dejaría fuera de su vida como si fuera un desconocido. Pero así fue. Y esa foto de Navidad me lo dejó más claro que el agua cristalina de los manantiales de mi pueblo. Hay algo en el silencio de la madrugada que te hace pensar en todo lo que has perdido. Son las 5:30 de la mañana del 25 de diciembre y ya estoy despierto, como todos los días desde que me quedé viudo. El cuerpo ya no necesita tanto sueño a esta edad, y las costumbres de toda una vida de madrugar para ir a las obras no se olvidan así nomás. Me levanto de la cama sin hacer ruido, aunque no hay nadie a quien despertar, y camino descalzo sobre el piso de cemento pulido que yo mismo pulí hace 20 años cuando todavía tenía las rodillas buenas. La casa está fría en estas mañanas de diciembre poblano y me pongo el suéter de lana gruesa que me tejió Lupita poco antes de enfermarse. Todavía huele a ella, o tal vez es mi imaginación que se aferra a lo poco que me queda de su presencia. Camino hacia la cocina pequeña donde tengo mi estufa de 2 hornillas y mi refrigerador viejo que hace más ruido que motor de volteo. Pongo la cafetera de aluminio abollada en la lumbre y espero a que el café empiece a borbotear con ese sonido que es música para los que crecimos tomando café de olla desde chavos. Mientras el aroma a café barato llena la cocina, miro por la ventana hacia el patio donde todavía está el taller improvisado donde hacía mis mezclas, mis moldes, donde guardaba mis herramientas que ahora están oxidadas porque las manos ya no me responden como antes. El árbol de capulín que planté cuando nació Eduardo ya está seco, murió el año pasado y no tuve fuerzas para cortarlo. Ahí sigue, como un esqueleto recordándome que todo tiene su tiempo y que tal vez el mío ya está llegando a su fin. Sirvo el café en un tazón desportillado y me siento en la silla de la cocina, la misma donde desayunaba con Lupita todas las mañanas durante 43 años. Prendo el celular viejo que mi hijo me regaló hace 3 años, diciendo que era para que nos comunicáramos mejor, aunque ironías de la vida, desde que tengo ese aparato cada vez me habla menos.
Abro el WhatsApp con dificultad, porque estos dedos callosos y temblorosos no están hechos para pantallas táctiles. Y ahí está, la foto que me mandó mi hijo ayer en la noche. Una foto grupal frente al árbol de Navidad gigante lleno de luces y esferas brillantes. Mi hijo Eduardo con su barba recortada y su camisa de marca, mi nuera Carolina con su vestido elegante y su sonrisa perfecta de mujer que nunca ha trabajado con las manos, mis dos nietos, Mateo y Sofía, con sus caras de niños bien alimentados y bien vestidos. Y ahí, sentados en el sillón principal como si fueran los reyes de la casa, don Arturo y doña Mercedes, los suegros de mi hijo, los padres de Carolina. Él con su traje y corbata aunque sea una reunión familiar, ella con sus joyas y su peinado de salón. Conté las personas en la foto. 12. 12 personas celebrando la Navidad en la casa que yo ayudé a pagar el enganche cuando Eduardo se casó hace 15 años. La casa a la que aporté dinero para los muebles, para el tinaco, para el portón eléctrico que tanto le gustaba a Carolina. Y yo, el padre, el abuelo, el que les dio todo lo que pudo aunque fuera poco, no estaba ahí. Ni siquiera había sido invitado. Leí el mensaje que acompañaba la foto. Feliz Navidad, papá, que Dios te bendiga. Pasamos una cena muy linda. Eso era todo. No un te extrañamos, no un hubiera sido lindo que estuvieras aquí, no una explicación de por qué no me invitaron, solo un mensaje genérico como los que se mandan a los conocidos de la lista de contactos. Sentí un nudo en la garganta que el café caliente no podía deshacer. Me acordé de la Nochebuena que acababa de pasar. Había comprado una lata de atún, unos bolillos y una Coca-Cola chica. Me había sentado en esta misma silla a las 9 de la noche esperando que sonara el teléfono, esperando que Eduardo me dijera, «Papá, ven a cenar con nosotros». Pero el teléfono nunca sonó. Escuchaba los cohetes afuera, las risas de las familias en las casas vecinas, los villancicos que ponían en las bocinas, y yo ahí, solo, con mi lata de atún y mi orgullo que no me dejaba llamar a nadie para no parecer el viejo necesitado. Me había dicho a mí mismo que tal vez Eduardo estaba ocupado, que tal vez se le olvidó llamarme, que tal vez pensó que yo tenía otros planes. Pero esa foto me decía la verdad. No se les olvidó. Simplemente no me quisieron ahí. Pasé el día 25 tratando de no pensar en eso. Salí a caminar por el barrio, como hago todas las mañanas. Saludé a don Chente, el de la tienda, que también estaba solo, porque sus hijos viven en el norte. Regresé a mi casa, intenté ver la televisión, pero no podía concentrarme. Limpié el taller, aunque ya estaba limpio. Barrí el patio, aunque no había nada que barrer. Hice cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Pero por las noches, cuando no hay nada más que hacer y el silencio se hace insoportable, los pensamientos llegan como oleadas. Me acordaba de cuando Eduardo era chavo y yo llegaba cansado de la obra, todo embarrado de mezcla y polvo, y él corría a abrazarme sin importarle ensuciar su ropa. Me acordaba de cuando lo llevaba en mi bicicleta a la escuela porque no teníamos para el camión. Me acordaba de cuando se enfermó de pulmonía a los 8 años y yo vendí mis herramientas buenas para pagar el hospital privado porque en el seguro no lo atendían rápido. Me acordaba de su graduación de la universidad. Yo, el único de mi familia que había logrado que su hijo fuera profesional, ingeniero civil, el orgullo de este albañil que apenas terminó la primaria. Me acordaba de su boda, donde yo pagué la mitad de todo, aunque Carolina y sus papás quisieron que fuera en un salón carísimo. Me acordaba de cuando nacieron mis nietos, y yo hacía guardias en el hospital, aunque estuviera muerto de cansancio, porque quería estar ahí para mi hijo. ¿Y todo para qué? Para terminar excluido de una cena de Navidad, para ser reemplazado por los suegros que tienen más dinero y más clase. El día 26 pasó igual de lento. Eduardo no llamó para preguntar cómo estaba.
Los nietos tampoco mandaron ningún mensaje como a veces hacían. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Me preparé mis frijoles refritos con un huevo estrellado para comer y me los comí viendo las noticias donde hablaban de las familias reunidas en Navidad. ¡Qué ironía!, pensé. Todo el mundo hablando de la importancia de la familia y yo aquí más solo que un perro callejero. En la tarde intenté hacer algo productivo. Agarré mi caja de herramientas y arreglé la pata coja de la mesa del comedor, algo que había estado posponiendo por meses. Mientras trabajaba con el desarmador y los tornillos, me sentía útil. Por lo menos las cosas materiales todavía me necesitaban, aunque las personas ya no. Estaba terminando de apretar el último tornillo cuando escuché que tocaron el portón con fuerza. No era un toque casual, era un toque urgente, como cuando llega alguien con un problema. Me limpié las manos en el pantalón y caminé hacia el portón pensando que sería don Chente o algún vecino. Abrí la puerta de metal y me quedé helado. Ahí estaba don Arturo, el suegro de mi hijo, el hombre de la foto de Navidad. Pero no venía con cara de felicidad navideña. Venía serio, molesto, con una caja de cartón en las manos y una expresión que no sabía si era de enojo o de vergüenza. «Don Ramiro», me dijo con voz grave, «necesito hablar con usted urgentemente. ¿Puedo pasar?» Yo me quedé ahí parado como idiota, sin entender qué hacía ese hombre en mi casa. Don Arturo y yo nunca habíamos sido cercanos. Él siempre me había visto por encima del hombro, como si yo fuera un escalón inferior en la escalera social. En la boda de nuestros hijos apenas me dirigió la palabra. En los cumpleaños de los nietos me saludaba con un movimiento de cabeza desde lejos. Y ahora estaba en mi puerta pidiendo pasar con urgencia. «Sí, claro, adelante», logré decir haciéndome a un lado. Él entró y miró mi humilde sala con los muebles viejos, las paredes con pintura descarapelada, el piso de cemento. Vi cómo evaluaba todo con esos ojos de hombre acostumbrado a mejores cosas. Pero no dijo nada despectivo, solo me pidió permiso para sentarse. Le ofrecí agua por pura cortesía y él aceptó. Cuando regresé de la cocina con un vaso de agua del garrafón, él ya había puesto la caja sobre mi mesita de centro. «Don Ramiro», comenzó a hablar sin rodeos, «vine a pedirle disculpas en nombre de mi familia y a contarle algo que usted debe saber». Me senté en mi silla frente a él con el corazón empezando a latir más rápido. «El día de Navidad», continuó, «en la cena en casa de Eduardo hubo una conversación que me dejó muy mal sabor de boca. Después de la cena, cuando los niños se fueron a jugar y las mujeres estaban en la cocina, me quedé en la sala con Eduardo y algunos primos. Estábamos tomando un coñac y empezaron a hablar de padres. Se detuvo, tomó un trago de agua como si necesitara valor para continuar. Uno de los primos preguntó por qué usted no había venido a la cena. Eduardo se rió de forma incómoda y dijo que lo había invitado, pero que usted había preferido quedarse en su casa. Yo me extrañé porque usted no me pareció el tipo de hombre que rechaza una invitación de Navidad de su hijo. Mi sangre empezó a hervir. Eduardo había mentido. Luego, continuó don Arturo, mi hija Carolina dijo algo que me indignó profundamente. Dijo que era mejor así, que usted los hacía quedar mal con sus modales de albañil, que no sabía usar los cubiertos correctamente, que hablaba con groserías y que los niños estaban en una edad donde necesitaban ejemplos de gente educada y refinada. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cada palabra era un puñal. Don Arturo me miraba con una mezcla de compasión y rabia. Su hijo no la defendió, don Ramiro. No dijo ni una palabra en su defensa. Solo se quedó callado mirando su copa. Y lo peor vino después. Mi esposa, que estaba escuchando desde la cocina, salió y apoyó a Carolina. Dijo que efectivamente era mejor que las reuniones familiares fueran solo con gente de cierto nivel, que los niños debían crecer en un ambiente selecto. Me temblaban las manos. Yo me levanté furioso.
dijo don Arturo golpeando suavemente mi mesa, y les dije que eran unos malagradecidos. Les recordé, porque lo sé por boca del propio Eduardo hace años, todo lo que usted hizo por él. Cómo trabajó doble turno para pagar su universidad, cómo vendió su terreno en el pueblo para darle el enganche de su casa, cómo cuidó a los niños cuando ellos se iban de viaje. Las lágrimas me empezaron a picar en los ojos, pero las contuve. Los hombres de mi generación no lloran frente a otros hombres. Les dije que era una vergüenza, continuó, que el hombre más digno de esa casa era usted que no estaba ahí, y que ellos con todo su dinero y su supuesta educación no tenían ni una pizca de la clase que usted tiene en el dedo meñique. Mi hija se enojó conmigo, me dijo que me metiera en mis asuntos. Eduardo seguía callado como un cobarde. Me retiré de la cena esa misma noche. Mi esposa se quedó del lado de nuestra hija, pero yo no iba a ser cómplice de esa falta de respeto. Al día siguiente fui a casa de Eduardo temprano. Hablé con él a solas y le dije que me daba vergüenza tenerlo como yerno, que había criado a mi hija en valores, pero que claramente ella los había olvidado. Y le exigí que me diera todos los documentos donde usted le había ayudado económicamente. Don Arturo abrió la caja y sacó un montón de papeles. Aquí está todo, don Ramiro, los recibos de las colegiaturas que usted pagó cuando Eduardo estaba en la universidad. Las transferencias bancarias que le hacía cada mes, aunque usted ganara una miseria. El pagaré del préstamo que le hizo para el enganche de su casa, que él nunca le pagó. Los comprobantes de los regalos que le daba para los niños. Todo. Yo miraba esos papeles sin poder creer lo que veía. Eran años de sacrificios documentados en tinta y papel. También traje esto, dijo sacando otro documento. Eduardo tiene en su casa varias cosas que son de usted. Herramientas que le prestó y nunca le devolvió. Muebles que eran de su esposa y que él se llevó diciendo que era para cuidarlos. Incluso joyas de su difunta esposa que según él iban a ser para los nietos, pero que Carolina usa como si fueran suyas. Eso sí me hizo reaccionar. ¿Las joyas de Lupita?, pregunté con voz quebrada. Sí, confirmó don Arturo. El juego de aretes y collar de oro que su esposa heredó de su abuela. Los vi en el tocador de Carolina. Cuando le pregunté de dónde eran, me dijo que Eduardo se las había regalado. Yo supe de inmediato que eran de usted, porque había visto fotos de su esposa usándolos. Me tapé la cara con las manos. No solo me habían excluido y despreciado, también me habían robado. Don Ramiro, la voz de don Arturo se suavizó. Yo vengo a decirle varias cosas. Primero, a pedirle perdón porque mi hija es parte de esto. Segundo, a traerle estos documentos para que usted haga lo que considere necesario. Y tercero, a ofrecerle mi ayuda. Bajé las manos y lo miré sin entender. ¿Su ayuda? Soy abogado retirado, explicó. Si usted quiere, puedo ayudarle a reclamar legalmente todo lo que le deben. Ese préstamo del enganche tiene su firma y nunca fue pagado. Las herramientas tienen valor. Las joyas son suyas por derecho. Además, su hijo tiene obligación moral y legal de cuidarlo a su edad. Si usted quiere, podemos hacer que cumplan. Me quedé en silencio procesando todo. Parte de mí quería justicia, quería que pagaran por su traición. Pero otra parte, la parte cansada y vieja, solo quería paz. ¿Por qué hace esto por mí?, le pregunté. ¿Por qué?, respondió don Arturo mirándome directo a los ojos. Porque yo también fui pobre. Yo también fui albañil cuando joven. Me pagué mis estudios cargando bultos en la central de abastos. Sé lo que es el sudor y el sacrificio. Y cuando veo a un hombre como usted siendo tratado así por su propio hijo, me hierve la sangre. Mi hija fue criada con comodidades que yo no tuve, continuó. Y quizás ese fue mi error. La malcrié, le di todo sin enseñarle el valor del esfuerzo. Y ahora veo las consecuencias. Una mujer sin corazón que desprecia al hombre que le dio su esposo.
Pero yo no voy a ser parte de eso. Prefiero perder la relación con mi hija que perder mi dignidad. Sus palabras me llegaron al alma. Aquí estaba un hombre que apenas conocía, ofreciéndome más apoyo que mi propio hijo. Le agradecí con la voz entrecortada y le dije que necesitaba tiempo para pensar. Él entendió, me dejó la caja con los documentos, me dio su tarjeta personal y me dijo que lo llamara cuando estuviera listo. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo: «Don Ramiro, usted vale más que todo el dinero que mi hija y su esposo tienen. No deje que le hagan creer lo contrario». Cuando cerré el portón tras él, me quedé parado en mi patio respirando hondo. Entré a mi casa y me senté a revisar cada papel de esa caja. Ahí estaba toda mi vida de sacrificios documentada. Los recibos de las colegiaturas de escuelas privadas que pagué aunque yo no pudiera comer bien. Los comprobantes de transferencias mensuales de 500, 800, 1000 pesos, que para mí era una fortuna, pero que enviaba religiosamente. El pagaré de 70,000 pesos que le presté para el enganche de su casa, firmado por él prometiendo pagar en 2 años. Habían pasado 15 años y no había visto ni un peso. La lista de herramientas que le presté: taladro, sierra eléctrica, escalera de aluminio, carretilla, nivel, cosas que valen miles de pesos y que nunca devolvió. Y las fotos de las joyas de Lupita que yo le había dado para que las guardara, diciéndome que las cuidaría para los nietos. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente tomé una decisión. Llamé a don Arturo y le dije que sí, que quería su ayuda, pero no para demandar. Quería algo diferente. Le pedí que me ayudara a hacer un documento legal donde yo dejaba constancia de todo lo que había aportado a mi hijo y que estableciera claramente que él había incumplido todo, no para demandarlo, sino para dejarlo por escrito, y que me ayudara a modificar mi testamento. Don Arturo vino a mi casa al día siguiente con todo lo necesario. Trabajamos juntos durante 3 días, redactamos un documento detallado con cada peso, cada sacrificio, cada promesa incumplida. También hicimos un testamento nuevo, donde mi casa y mis pocos ahorros no iban para Eduardo. Los dejé en un fideicomiso para mis nietos, pero con una condición: solo podrían acceder a ellos cuando cumplieran 25 años y solo si mantenían una relación conmigo hasta entonces. Si Eduardo o Carolina intentaban impedirles que me vieran, perderían el derecho a la herencia. Don Arturo me consiguió también un abogado joven, sobrino suyo, que aceptó ayudarme sin cobrar. Entre los 3 fuimos a casa de Eduardo un sábado por la mañana. Carolina abrió la puerta y se quedó pálida al ver a su padre conmigo. Eduardo salió detrás de ella y su cara pasó del desconcierto al miedo cuando vio la carpeta de documentos en mis manos. Les pedimos que nos dejaran pasar. En su sala elegante, sobre su mesa de centro de cristal, coloqué todos los papeles. Uno por uno les fui explicando con voz firme que ya no temblaba. Les mostré cada recibo, cada transferencia, cada préstamo no pagado. Les dije que no venía a pedirles dinero ni a reclamar nada material. Solo venía a decirles que desde ese momento nuestra relación quedaba en los términos que ellos mismos habían establecido. Carolina intentó defenderse diciendo que yo había malinterpretado las cosas, que nunca quisieron hacerme sentir mal. Pero don Arturo la interrumpió con dureza. Le dijo frente a su esposo que él mismo había escuchado sus palabras despectivas sobre mí. Eduardo agachó la cabeza sin decir nada, como el cobarde que era. Le dije a mi hijo mirándolo a los ojos que él había elegido su camino y que yo respetaba esa elección. Que no lo culpaba porque tal vez yo había fallado en enseñarle el valor de la familia, pero que desde ese día él era libre de vivir su vida sin la carga de un padre albañil que no sabía usar cubiertos finos.
que yo también me liberaba de la esperanza de ser parte de su familia. Le expliqué lo del testamento y del fideicomiso. Le dije que sus hijos podrían venir a verme cuando quisieran, pero que él y Carolina ya no eran bienvenidos en mi casa. Carolina estalló gritando que quién me creía, que cómo me atrevía. Pero Eduardo la calló. Por primera vez en años vi algo de vergüenza en sus ojos. «Papá», intentó hablar, pero yo levanté la mano deteniéndolo. «No hay nada que decir, hijo. Las acciones ya hablaron por ti. Pedí las joyas de Lupita. Carolina se negó diciendo que eran un regalo, pero el abogado intervino mostrándole fotos donde yo le había entregado las joyas a Eduardo específicamente para que las guardara, no para que se las regalara a su esposa. Después de 20 minutos de discusión, Carolina subió furiosa y bajó con el estuche. Lo abrí y ahí estaban los aretes y el collar de oro que mi Lupita usaba en ocasiones especiales. Los toqué sintiendo su presencia. También pedí mis herramientas principales. Eduardo, vencido, salió al garaje y trajo algunas. Me dijo que otras las había vendido. No me sorprendió. Nos retiramos de esa casa con dignidad. Don Arturo me llevó de regreso a la mía. Antes de bajar de su coche, me dijo: «Don Ramiro, usted hizo lo correcto. Ahora podrá vivir en paz». Y tenía razón. Han pasado 4 meses desde ese día. Eduardo no ha intentado contactarme ni una sola vez. Carolina menos, pero mis nietos sí. Mateo, el mayor de 13 años, vino a buscarme hace 2 meses. Me dijo que extrañaba a su abuelo, que su papá y su mamá estaban raros, que había escuchado discusiones. Le expliqué con palabras sencillas que a veces los adultos toman decisiones equivocadas y que eso no tenía nada que ver con él. Ahora viene cada 15 días. Le estoy enseñando a hacer trabajos de albañilería, a mezclar cemento, a nivelar. Le gusta ensuciarse las manos y me dice que quiere ser como su abuelo. Sofía todavía es muy chiquita, pero Mateo la trae a veces y hacemos galletas juntos con la receta de su abuela Lupita. Don Arturo se volvió mi amigo. Viene a visitarme seguido. Tomamos café y jugamos dominó. Me cuenta que su relación con su hija está fría, pero que él duerme tranquilo porque hizo lo correcto. Me dice que a veces perder familia de sangre es necesario para encontrar familia de corazón. Yo volví a mi rutina tranquila. Levantarme temprano, tomar mi café, caminar por el barrio. Pero ahora duermo mejor. Ya no tengo esa angustia de esperar llamadas que no llegan o invitaciones que no existen. Sé mi lugar en el mundo y estoy en paz con eso. Las joyas de Lupita están guardadas en un lugar seguro, esperando el día que Sofía cumpla 15 años para dárselas. Mis herramientas, las pocas que recuperé, están de nuevo en uso enseñándole a mi nieto. Y mi casa, humilde pero digna, sigue siendo mía y seguirá siéndolo hasta que Dios decida llevarme. Aprendí que el respeto no se mendiga, se defiende, que la dignidad no tiene precio y que vale más estar solo con honor que acompañado en la humillación. Aprendí que los hijos a veces se pierden en el camino de la ambición y se olvidan de dónde vienen. Pero también aprendí que siempre hay personas buenas dispuestas a hacer lo correcto, como don Arturo, que teniendo todo, eligió estar del lado de la justicia. Mi consejo para todos ustedes es este: nunca permitan que nadie, ni siquiera sus hijos, los hagan sentir menos por su origen, su profesión o su nivel social. El trabajo honrado dignifica, y quien no lo entiende es porque nunca ha sabido lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. No esperen hasta estar viejos para poner límites. Y si algún día sus hijos los excluyen y los humillan, tengan el valor de soltar, de cerrar ese capítulo con dignidad y de abrirse a nuevas relaciones que valoren lo que ustedes son. Porque al final del día, la familia no es solo sangre. La familia es quien te respeta, quien te valora y quien está cuando más lo necesitas.
Y si tienen la suerte de encontrar un amigo como don Arturo, alguien que sin tener obligación alguna decide estar a su lado, aférrense a esa persona porque esos ángeles son raros en este mundo. ¿Y tú, alguna vez te has sentido excluido por tu propia familia? ¿Conoces a alguien que haya sido despreciado por su origen humilde? Los leo en los comentarios.